cuya es esta orden, dice la Santa Madre con un giro un poco arcaizante, culto, cuando habla de Nuestra Señora, añade muchas veces, cuya es esta orden, cuyas son estas casas, porque Carmelus totus Marianus est. El Carmelo es todo de María. Es una familia religiosa consagrada especialmente al amor de la Virgen. Y así la hizo surgir el Espíritu Santo en el Monte Carmelo, orientándola hacia dos vertientes principales: el espíritu de oración contemplativa, eremítica, solitaria, y la vida marieforme. Son las dos bases en que se asienta por voluntad de Dios y refrendo de la Iglesia la vocación carmelita, nacida allí a las orillas del Mediterráneo, en la bahía de Haifa, donde en la soledad y en la altura los primeros ermitaños del Monte Carmelo levantan un oratorio en honor de la que llamarán la Domina Loci, la señora del lugar. Y esto hace que empiecen a llamarse con toda ingenuidad, sin tener que buscar otro nombre, hermanos, porque es lo que eran, puesto que no eran sacerdotes, eran cruzados que dejaban el ejercicio de las armas para no circunscribirse a reconquistar Tierra Santa, sino para que toda la tierra fuera santa por el ejercicio de la oración y la penitencia. Y como que eran laicos, legos, de ahí viene la palabra lego, eran seglares, sin ningún tipo de consagración especial al principio. Luego vendrá todo a partir ya del aval eclesial, a partir de la regla que escribe para ellos el patriarca de Jerusalén, Alberto Abogadro, nuestro San Alberto de Jerusalén, dirigiendo a aquel B, que es Brocardo, el primero que estaba al frente de ellos. Y por tanto, con toda ingenuidad y sencillez, comienzan autodenominándose hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es el título de la orden como el de las monjas, que es lo que son, hermanas de la bienaventurada, en nuestro caso, hermanas descalzas de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. No hay más ciencia, ni alambicamientos, ni altisonancias. Todo es así de sencillo. Y cada día más aquellos carmelitas iniciales toman conciencia de ese título suyo como un permanente acicate para sus relaciones de intimidad con la Santísima Virgen, de manera que no pueden no ver toda su vida espiritual como consagrada a la Señora. Y esto hace que poco después del nacimiento de la orden, que tiene lugar en los albores del siglo XIII, pues la Virgen les dé el signo de su predilección a mediados del siglo XIII, 1251, con el escapulario, y en los siglos XIV y XV se vaya cuajando esa espiritualidad carmelitana tan maciza, tan sólida, que se basa en lo que podríamos llamar conformidad con María, o sea, tener la misma forma de María. 4 son los títulos de Nuestra Señora para los carmelitas: patrona, madre, reina y hermana. Con esos 4 títulos se la honra desde antiguo en la orden. El título de patrona le es conferido no a la Virgen, que ya lo tiene, sino que oficialmente es declarado muy al inicio de la orden, en 1263, 12 años después de la visión de San Simón Stock con el escapulario. El Papa Urbano IV les llama así, ya les dice a aquellos primeros carmelitas que van tomando forma oficial en la Iglesia
y ya han saltado a Occidente, sobre todo a Inglaterra, que es por donde empiezan, y luego Francia, y enseguida bajan a España y a Italia. Y les dice que la Virgen es su patrona. Las primeras constituciones son del siglo XIII, porque la regla hay que cristalizarla en unas constituciones, y en esas constituciones del siglo XIII ya se llama patrona a la Virgen. Entonces, como la situación de los carmelitas era muy crítica, porque de Tierra Santa tenían que saltar a Europa, en Europa no se les comprendía, porque ¿de dónde vienen estos hombres? No han sido fundados por un Santo Domingo ni por un San Francisco, y son mendicantes también, y visten una capa blanca y encima barrada, que era al principio, ya saben, la capa era barrada. Y esta gente, ¿quiénes son? ¿Quién los ha fundado? Ahora dicen que la Virgen es su patrona. Y entonces ellos deciden consagrar absolutamente todas sus casas y fundaciones y capillas, y lo mínimo que hagan, todo es de la Virgen. Todo lo que hagan los carmelitas es de la Virgen. Y así se van expandiendo por Europa. Y incluso la Virgen aprueba esa expansión europea y les bendice los viajes. Hay crónicas sobre esto muy interesantes. Total, que el título de patrona significa la protección de María en todo lo que hagan los carmelitas. Y ellos se dedican a empezar a dar un realce litúrgico muy especial, que no se daba en otras órdenes, a las fiestas marianas. Y desde aquellos primerísimos siglos a la Inmaculada Concepción, que estaba lejísimos de ser dogma y de tener todavía el arraigo popular que después tuvo, sobre todo en España. Pero ellos fueron los pioneros y dan realce a la fiesta todavía popular, pero ya litúrgica, de la Inmaculada, a la fiesta de la Encarnación. Por eso la mayoría de los monasterios de monjas calzadas se intitulan de la Encarnación. Y nos suena el de Ávila, pero son muchísimos, la Encarnación. Y entonces dan relieve a aquellas fiestas, y dan mucho relieve, en eso los carmelitas son muy apóstoles, a la celebración del sábado. Por eso luego tendrán el privilegio sabatino de la Virgen. A mí ahora me admira que en casi ningún Carmelo, cuando en la ley estaba siempre mandado así, se cante la misa de Beata, que se decía misa de Beata Virgine María, la misa de Beata. Pues no se cantan casi ningún Carmelo, y eso era de ley, cantar la misa del sábado. Y ahora se ha reducido todo nada más que a la salve de la tarde. Pero el sábado tendría que ser en el Carmelo un día, porque así eran los orígenes, y porque el Carmelo tiene que ser una explosión, no de aparato litúrgico, que no le corresponde, pero sí de amor mariano, que a veces tiene que reflejarse, claro, naturalmente en la liturgia, sobre todo los sábados, que lo permite la rúbrica, y cuando no lo permita también. Quiere decirse que si es una solemnidad, no. Si es una fiesta de un apóstol, tampoco. Pero si es una memoria obligatoria, San Buenaventura, por ejemplo, cede gustoso el paso a Nuestra Señora, solo faltaba. Claro, los sábados son de la Virgen, y eso no hay que dar más vueltas. ¿Qué misa va a decir usted? Pero por amor de Dios, es sábado, ¿cómo no me tiene los ornamentos blancos? Es que es un mártir o un confesor, en fin, ya digo, si es un apóstol o es un santo pero si no, el sábado es de la Virgen, es la patrona. El segundo título es madre, que entonces no era muy corriente darlo a la Virgen, así de una manera desenfadada, popular. Mater Dei, Mater Divine Gratiae, Mater Christi, Mater Inviolata. Sí, pero Madre Nuestra ya era otra cosa. Y los carmelitas, con todo desenvoltura y llaneza, la llaman Mater Mitis. Qué bonito el Flos Carmeli. Mitis, en latín, decimos Virgen, flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, o madre tierna, intacta de hombre. Bueno, de madre tierna no, o madre humilde tampoco. Mater Mitis es madre mansa. Mitis es manso, madre llena de mansedumbre. Por eso en muchos lugares los carmelitas también son los que fomentan el título de la letanía, que luego entró en la letanía, Mater Amabilis, madre donde todo es bondad, todo es dulzura, todo es mansedumbre. Eso significa, o Mater Mitis, sed virinescia, y desconocida de varón. Bueno, pues ella es la madre de la Orden del Carmelo. Y esos dos grandes autores carmelitas calzados,
Uno hoy muy desconocido porque repasamos poco la historia de la orden y parece que todo es de la Santa Madre para acá. Bueno, pero la orden tiene una historia muy antigua y muy gloriosa. Uno de los grandes autores carmelitas, Arnoldo Bostio, y después Miguel de San Agustín, los dos son propagadores de ese título, Mater Amabilis. De manera que patrona, madre, reina significa el dominio, la soberanía de María sobre todo lo de la orden. Nuestra emperadora, le dirá la Santa Madre, nuestra emperadora, la señora del lugar, la priora de los conventos, como la puso la Santa Madre de la Clemencia y como la tienen aquí presidiendo todos los coros, porque ella es la prelada y la silla prelacial es de la Virgen porque es la reina de la casa. Patrona, madre, reina y hermana, y esto es muy propio de la orden, no lo tiene ninguna otra orden. La Virgen, sentida como con esas confidencias especiales de amistad muy estrecha que solo se hacen a un hermano, a una hermana en este caso. Entonces, ella es la que preside a los hermanos de la Virgen y es un título que incluso ante ciertas controversias será aprobado a finales del siglo XIV por la Universidad de Cambridge, porque ahí tiene muchos detractores. ¿Cómo se va a llamar hermanos de la Virgen? Y se hace como un claustro de profesores y un cierto debate teológico y se aprueba el título, hermanos de la Virgen. Es una hermandad espiritual, como de relación familiar, de confianza sencilla, de confidencias donde no hay límite, de comunión de María, de evocación constante, de invocación permanente, hermana. Todo esto hace que María penetre la vocación de la carmelita en cada momento del día y en toda la vida, porque la vocación de la carmelita, decía el beato Tito Brasma, otro gran carmelita Calzado, un gran periodista, publicista, un hombre de una categoría muy parecido, me recuerdan muchas cosas al padre, a San Maximiliano María Kolbe, pero si cabe, en algunas cosas como hombre de ciencia y de cultura, creo que le superaba este holandés, Tito Brasma, muy desconocido también. Y eran hombres que en su tiempo pues eran verdaderas personalidades en el campo de la cultura, no ya de lo religioso, y después eran santos, y después encima morían mártires. Pues Tito Brasma, que celebraremos su fiesta dentro de 12 días, dice que el carmelita en la iglesia, el carmelita, no es que tenga que parecerse a María, imitar a María, reproducir o prolongar a María, sino que el carmelita está llamado a ser María en la iglesia, a ser María. Y este es el reto. Por eso decía la Virgen Santísima a la Santa Madre que estaría presente a todas las alabanzas que hicieren siempre a su Hijo. Y el Padre le dijo, el Padre Celestial, yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí? Viene la Santa Madre, después de que lleva 3 siglos todo esto de lo que estamos hablando, esta historia gloriosa de la Virgen en la orden, y suscita el Espíritu Santo en Ávila a aquella niña que desde muy pequeñina ha bebido de su madre la devoción mariana. El rosario, las imágenes de la Virgen, ella queda huérfana, se va a la Virgen a pedirle que sea su madre y de ahí arranca una filiación mariana muy intensa en la Santa Madre. Y después viene la Reforma y cuando ella empieza su Reforma pues no tiene más deseo que el que aquellos sean palomarcitos de la Virgen Nuestra Señora y que se vuelva a los principios de la orden, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, o sea, aquellos hermanos que vivían en torno a la ermita de Nuestra Señora, nuestra reina y emperadora, cuya es esta orden. Pues en todo hay una presencia de María y una como que todo está permeado, todo está empapado, todo está perfumado de María. Y esta presencia habitual de María en el Carmelo tiene como 2 vertientes. Una es la imitación de las virtudes de la Virgen.
Y la otra es como la proyección hacia afuera de mi intimidad mariana. Si los dominicos tienen ese lema, contemplata alis tradere, lo contemplado, entregarlo a los otros, o sea, llevar hacia afuera lo que es mi vida de oración, pues para el carmelita podría decirse alis tradere Mariam, llevar a los otros, entregar a los otros a María, en el sentido como yo la vivo y como la experimento. Hay dos carmelitas, uno ya lo he citado, de aquellos antiguos calzados, Miguel de San Agustín, el que habla mucho de la vida marieforme, y otro ya nuestro más cercano, que es el ya de los primerísimos descalzos, de los más insignes, de Calahorra, el padre Juan de Jesús María. Y los dos tienen un símil muy bello, que es referido a María: la aspiración y la respiración. Dicen que así tenemos que vivir nuestra vida marieforme. Se aspira el aire puro, el perfume de la flor, y se respira satisfacción, vida, alegría. Entonces, el alma se acerca a Cristo y a María, su madre, y en ese hortus conclusus, jardín cerrado, lleno de árboles frondosos, plantas lindísimas, flores variadas, perfumadas, en ese ambiente de santidad y pureza, el alma se impregna, se contagia de toda clase de hermosura y de bondad. Y cuando sale del huerto, pues todos perciben ese perfume y todos se dan cuenta de que esa alma ha sido transformada por la santidad que ha experimentado a través de María. María vivida como modelo de vida interior, de silencio, de virginidad y de maternidad. María vivida contemplándola según nos la presenta Lucas. María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Y entonces la contemplación que el Carmelo hace de María no es una contemplación circunstancial, que es lo que a veces nos gusta porque somos un poco simples y porque también hace falta la composición de lugar. Porque María iba con San José, camino de Egipto, no tenían comida, se pararon en un arroyito y entonces el niño empezó a llorar. Bueno, sí, todo eso nos sirve, pero es contemplar a María desde su corazón. Lo que hace la carmelita, que no tiene en su vida circunstancialidades, porque todos los días son iguales. Y entonces la carmelita tiene como misión crecer hacia adentro, ahondar en esa mina de riqueza interior, y desde ahí descubre a María, y desde María descubre su interioridad. Entonces por eso María es modelo de vida interior y de actitud sobrenatural. Dice San Ambrosio, hablando de Nuestra Señora de la soledad, pero no de la soledad de la pasión, de la soledad de su vida toda. Hablando de María, de quien mejor podríamos decir lo que la Santa Madre les pide a vuestra reverencia: sola con él solo. Así vivió. Y dice San Ambrosio, el mejor comentador del Evangelio de San Lucas: sola estaba María cuando habló con el ángel, sola cuando bajó a ella el Espíritu Santo y la virtud del Altísimo la cubrió con su sombra, sola cuando cooperó en la salvación del mundo y concibió la redención de todos. De manera que el carmelita encuentra en María su modelo de soledad interior y su modelo de vida eremítica, de la que dice la Santa Madre: nuestro estilo no es solo de ser monjas, sino ermitañas, de vivir en comunidad, pero siempre en la celda interior. Y por eso el carmelita ve a la Virgen como la mujer orante por excelencia, siempre recogida en el cenáculo, la principal orante después de Cristo. Nuestra oración en el Carmelo no solo es orar a María, la ponemos por intercesora de todo, sino es sobre todo orar con María, pidiendo unirme yo a su oración,
en comunión con María, como los primeros cristianos. Todos estaban reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. Por tanto, ella es modelo de oración, de contemplación, de soledad, de vida interior. Hay uno de los padres de la Iglesia, diácono, San Efrén el Sirio, que le llaman también San Efrén el Cantor por la poesía de sus composiciones y lo original de sus reflexiones y de sus comentarios a la Escritura. Y entonces le complacía mucho componer diálogos de la Virgen con el niño Jesús en su regazo. Tantas imágenes que vemos, empezando por la de Nuestra Madre Santísima del Carmen, con el niño en brazos. Claro, el niño está siempre mirando hacia nosotros, no mira a la madre, pero hay algunas que sí, que está el niño acurrucadito y le está o en su pecho o mirándola a ella. Claro, cuando le tenían en brazos, hablarían y entonces San Efrén compone esos cuadros y no solo cuando le llevan brazos la Virgen, sino los 9 meses que le tuvo en su regazo. Y hace así hablar a la Virgen, San Efrén. El día en que Gabriel me visitó pobre, inmediatamente me transformó en señora y sierva. Soy sierva de tu divinidad, pero madre de tu humanidad, oh Señor e Hijo. Cuando te habías encerrado en mí, tu majestad habitaba en mí y fuera de mí. Y cuando te engendré visible, tu fuerza invisible no me abandonó. Tú estás en mí y también fuera de mí. Este diálogo de la Virgen con el Verbo encarnado, que lo puede sostener una carmelita descalza, porque nosotros tenemos la misma misión de la Virgen, según dice San Agustín, primus concepit in mente quam in ventre, le concibió antes y más y mejor en su alma que en su seno. Por eso, más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre es más bienaventurada por haberme concebido en su corazón que en sus entrañas. María lo meditaba todo en su corazón. Y dice San Ambrosio en su comentario a San Lucas, quien es fácil en hablar, desparrama todo su interior, no sabiendo guardarse ni retener la palabra que ha recibido, como Santa María, la cual conservaba todas las palabras en su corazón para que no se perdiese nada de lo interior de ese corazón. Madre del Verbo, dime tu misterio. Qué preciosa esa poesía tan breve de Sor Isabel de la Trinidad, qué profundidad tiene. Madre del Verbo, dime tu misterio. Cuando Dios se encarnó dentro de ti, dime cómo viviste en silencio, sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable, adorando en ti el misterio de Dios. Madre, llévame siempre en tu divino abrazo, para que yo adore contigo y como tú. Pues escribe también Sor Isabel en su último retiro. Me parece que esa actitud de la Santísima Virgen en los meses entre la Anunciación y la Natividad es el modelo de las almas interiores, de esos seres privilegiados que el Señor ha escogido para vivir en el fondo sin fondo del abismo interior. Eso en el dernier retrait, en el últimos ejercicios llamamos nosotros, último retiro, dice ella. Y en el cielo y la tierra, porque el último retiro fue unos ejercicios que ella hizo 10 días en la enfermería, todavía no conozco ninguna monja que haya hecho eso, después de pedir licencia a su madre priora para hacer un retiro de 10 días preparatorio, no a su profesión ni a sus bodas estas que ahora tenemos, no, sino un retiro preparatorio a mi muerte. Ese fue el retiro de Sor Isabel. Y antes había escrito para su hermana El cielo y la tierra. Y en él dice, en aquella paz, en aquel recogimiento, María se rendía, y cómo hasta las cosas más vulgares quedaban divinizadas por ella, puesto que a través de todo la Virgen era adoradora del don de Dios. Por tanto, modelo de interioridad, de soledad, de contemplación, de silencio
como dice el Santo Padre en la subida. Hay que ponerlo todo en silencio para que hable Dios, para que Dios se imprima en las potencias, porque el lenguaje que Él más oye es el del callado amor. Ponerlo todo en silencio. Dice en otro de esos coloquios de la Virgen con el niño, San Efrén hace hablar a María y le dice al hijo: ya que tú me has enseñado todo lo que yo te he dicho, enséñame también todo lo que tengo que callar y cómo tengo que callar. María sabía a qué sabía Dios. Como dice Fray Juan de los Ángeles, uno de aquellos místicos franciscanos del siglo XVI, que posiblemente también leyó la Santa Madre, tiene 2 obras preciosas. Las leí no hace mucho, porque no son demasiado largas, se pueden leer con facilidad. La conquista del reino de Dios y los triunfos del amor de Dios. Y dice Fray Juan de los Ángeles: el alma que vive el silencio sabe a qué sabe Dios. Y esto es lo que le ocurría a María. Modelo de silencio, de soledad, de interioridad, modelo de virginidad, en el sentido de que está toda vuelta hacia Dios, toda volcada a Él, toda entregada a Él, y por eso en su alma no hay impresa forma de criatura alguna, sino que su moción es toda del Espíritu Santo, como la retrata insuperablemente el Santo Padre, que habla poco de la Virgen, pero esa frase vale por todas, movida solo por el Espíritu Santo. Y por eso en su alma no hay mancha de nada que no sea Dios, y por eso la capa blanca significa eso, la capa que deja de ser barrada, como decíamos, para ser blanca. La pureza de María, la de la capa blanca, la llamaba el Santo Padre, que le salvó 2 o 3 veces, de aquella laguna cenagosa en Fontiveros, del tabique que se le cayó encima en Córdoba. Yo he estado en aquella celda que está muy cerca de Santana, en la iglesia esa de que ahora es un asilo, de San Roque, la Trinidad, y he subido, el claustro está igual, y arriba está la celda, que es un oratorio, nadie lo sabe. Y yo alguna vez me hubiera gustado celebrar allí misa, ahora con este invento de la pandemia no se puede ni salir de casa. Pero se le cayó la pared y la estaba él construyendo, ayudando a los albañiles, y ya lo saben, lo cuenta el padre Crisógono y tantos otros. Y se quedó debajo de los escombros, y tan chico era el pobre, y le dieron por muerto, y salió sonriendo. La de la capa blanca me ha salvado. Y lo mismo en la laguna, y lo mismo con aquella mujer que fue a tentarle. En fin, pues la de la capa blanca es la tota pulcra, la mater intacta, mater intemerata, inviolata et immaculata, toda pura. Por eso la carmelita tiene como vocación especial reproducir la pureza de María. La virginidad es una parte muy esencial de la verdadera feminidad. Por eso ese feminismo diabólico que hoy se levanta como una carcajada infernal destruye a la mujer, la corrompe, la desnaturaliza, porque le pervierte el sentido de las 2 realidades más hermosas de una mujer que en una monja van juntas, la virginidad y la maternidad. En una carmelita van juntas como juntas fueron en María. Dice un padre de la Iglesia con una frase rotunda: si una virgen pudiera tener un hijo, ese hijo sería Dios. Y este es el misterio de la Inmaculada. La llenumbre de Dios cuaja en tal fecundidad que no puede ser nada más que la vida de Dios. La virginidad es fecundidad al amor, es el amor que no pasa, es el amor totalizante y el amor que cambia la vida. El otro día recibí yo una carta, y como somos muy dados a lugares comunes y a frases hechas y a tópicos y siempre lo mismo, y tuve una despedida, claro, además me emocionó porque se despedía así: gracias por haberme presentado al amor, el amor con mayúsculas. Eso es la virginidad, el amor con mayúsculas. Pues esto es María, y por eso es modelo perfecto de la maternidad espiritual de la Iglesia
y de la maternidad virginal y sobrenatural de la Carmelita. Por tanto, la Carmelita, y terminamos porque he dicho que íbamos a terminar en media hora, llevamos un poquitín de retraso, pero bueno, media hora vamos a estar con Jesús, por lo menos media horita. Y entonces la Carmelita tiene como dulcísimo encargo del Espíritu Santo y de la Iglesia vivir en obsequio de María. Miren, la regla del Carmelo exhorta a vivir en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María, en obsequio de Jesucristo. Pero muy poco después de dar la regla a San Alberto y de aprobarla a la Iglesia, tiene lugar un capítulo general, y en ese capítulo ya se habla de que el Carmelita, entonces se hablaba no había monjas, las monjas la funda otro gran santo, también muy desconocido, y se pasa su fiesta como si tal cosa, y habría que honrarle muchísimo. Este mes es muy carmelitano, porque mañana nuestra Madre Santísima, pasado mañana las mártires de Compiègne, y luego ahora la han movido no sé qué de fecha, pero era la Mater Divine Gratiae, el 23, que ahora no sé qué han cambiado. Pero esa era la advocación en Europa. Al principio no se decía la Virgen del Carmen, sino Mater Divine Gratiae. Después el 24 las Carmelitas de Guadalajara, el 26 Santa Ana, Madre de la Virgen, que, pues figúrense, el 27 el Beato Tito Brasma, el 28, que es a quien me voy a referir, el Beato Juan Sorez, que es el fundador de las monjas. Y las monjas pasan como tiene un apellido además raro, y es el fundador de las monjas, el Beato Juan Sorez, en el siglo XV. Pero hasta el siglo XV no había monjas, por eso se habla en masculino. Y entonces ese capítulo del siglo XIII, muy poco después de la regla, ya saca por primera vez esta expresión, que el carmelita está llamado a vivir en obsequio también de María. Pero hay un pequeño obstáculo teológico, y es que María es una criatura. Por tanto, no puede ser un fin último como lo es Dios nuestro Señor, el único fin último de todo. Pero se salva. María es la Madre del Señor. Las imágenes de la Virgen del Carmen nunca están solas, como decimos, siempre tiene al niño en brazos. Y como decía San Juan de Ávila, cuando veo una imagen de Nuestra Señora con el niño en brazos, no tengo más que ver en este mundo. Ya está todo visto. Pues tiene al niño en brazos, y por lo tanto es una única cosa. Ella está en el centro de nuestra fe, no es algo accesorio, lateral, sino que María está en el centro porque tiene en brazos a Cristo. Y entonces nosotros vivimos en obsequio de María porque reconocemos el designio eterno, amorosísimo de la providencia, que nos la ha dado a ella como Madre del Salvador, como medianera de todas las gracias, como corredentora nuestra y Madre espiritual, y por tanto, si es Madre, ha de ser amada. Y nosotros sentimos que nuestra vocación, pero además nuestro impulso, nuestro deseo, es ser yo, pobre de mí, gusanillo de tan mal olor que dice la Santa Madre, lograr yo ser en mi pobreza y en mi miseria absoluta, es que da vergüenza decirlo, pero Dios lo quiere así, lograr ser yo un regalo para María, vivir en obsequio de María. Esto significa vivir en obsequio de la Virgen. Miren lo que en el siglo VII, uno de los grandes cantores españoles de la Virgen, defensor de su virginidad, por eso ella se lo vino a pagar con una casulla tejida por manos de ángeles, San Ildefonso de Toledo, escribía así: en mi pobre tristeza, yo desearía llegar a ser para mi reparación el servidor de la Madre de mi Señor. Como un instrumento dócil entre las manos del Dios soberano, yo desearía estar ligado al servicio de la Virgen Madre y consagrarme todo a ella. Concédemelo, Jesús. Dámelo, Señor de todas las cosas, e Hijo de tu sierva. Cuánto deseo no ser arrancado de su servicio. Que pueda ser yo admitido a su servicio y, sirviéndola a ella, merecer sus favores, vivir siempre bajo su mandato y amarla por toda la eternidad. Servir a la sierva es servir al Señor. Lo que se le da a la madre se refleja sobre el hijo, yendo de la madre a aquel al que ella ha alimentado. Me gozo en ser tu esclavo, oh María, porque tú eres la esclava de mi Señor,
y yo me gozo en ser esclavo de la esclava de mi Señor. Salva, Señor, a los hijos de tu esclava. Por eso vivimos en obsequio de Nuestra Señora, y la cadena de esa esclavitud, pues llévenla otros de la manera que quieran, sigan otros la espiritualidad de la esclavitud mariana de San Luis María Griñón de Montfort, que en realidad arranca de San Ildefonso de Toledo y llega hasta San Juan Pablo II, con el totus tuus ego sum María, et omnia mea tua sunt. Bueno, sigan todos esos sus espiritualidades, pónganse sus medallas milagrosas, sus cadenitas al tobillo o a la mano, o como quieran, que a nosotros nos basta el escapulario. Porque el escapulario es el cordón umbilical que nos une con María y por el cual estamos recibiendo siempre la savia, como si fuéramos el feto que se está gestando en el seno de la madre y que no podemos vivir fuera de él. Así estamos nosotros con María. Y el escapulario es el aldabón sobre el corazón que nos está recordando constantemente eso. Por eso llegó a decir el venerable Pío XII en 1951, en su carta preciosa, muy breve, Neminem Profecto Latet, 7º centenario del escapulario, y no se ha escrito nada mejor. Pío XII escribió esa carta y dijo: entre todas las devociones marianas ha de contarse en primer lugar la devoción al escapulario del Carmen. Y dice uno, pero bueno, ¿y el rosario? ¿Y el ángelus? ¿Y el Ave María? ¿Y las imágenes? No, dice Pío XII en primer lugar. Y yo tengo una teoría. Él no lo explica. Pero yo digo, bueno, el rosario es 1/4 de hora al día. 3/4 si son las 3 partes. Una imagen es cuando la miro. Una Ave María es cuando la pronuncio. Una penitencia en honor de la Virgen es cuando la hago. El sábado es un día a la semana. Una limosna en honor de Nuestra Señora es cuando la doy. Pero el escapulario son las 24 horas. No me separo de él, porque lo llevo siempre. Entonces el escapulario es algo ininterrumpido, que aunque yo no esté, él está. Como cuando para rezar enciendo una vela, porque yo no me voy a quedar allí delante, y para que prolongue mi oración se queda la vela. Bueno, pues el escapulario sí, es una constante de amor. Es como el latido del corazón que no para, pues así el escapulario. Está siempre recordándome. Es la presencia de María y es el que me recuerda todo esto. Ejemplaridad de oración, de vida interior, de soledad, de silencio, de virginidad, de maternidad espiritual, de la que es madre, patrona, reina y hermana nuestra. Por eso nos gozamos en ser eso. Hermanos, hermanas, descalzas de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, cuyo hábito indignamente trayo y traéis vosotras, cuya es esta orden. Vamos a hacer que al menos que está la Iglesia y la vida religiosa, no sé cómo, que al menos sea de verdad y no de cancioncitas poéticas o de versitos ripiosos y romanticoides, que sea de verdad, siquiera un palomarcito de la Virgen Nuestra Señora.